Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus y hoy otra vez hago conexión con la capital de la República de Colombia, Bogotá. Tengo la grata sorpresa para nuestros escuchas de estar en compañía de dos productores, Tomás Chávez y, por supuesto, Diana Bustamante, que estrena un documental que se llama Nuestra Película. Un saludo a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo está Bogotá hoy tan tempranísimo para la capital? Hola, buenos días. Bien, temprano. Está bien temprano. Buenos días, la verdad, muy contento de estar aquí con ustedes. Así, conociéndonos, estamos conociéndonos. Muy honrado de estar aquí con Diana. Y ya me volví un habituado de tu programa. Fantástico. Sí, eso parece. Está repitiendo mucho. Cosa que me alegra, Tomás. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, la gente de Cine con Acento les pido por favor que compartan, se suscriban. Esto es conacentopodcast.com y estamos en Twitter y en Instagram como con acento podcast igualito. Ahora sí, comencemos. Buenas noches. ...5 de enero de 1982. Debido al recorrido que tenés hace ya más o menos unos 15 años en producción de películas. Atención. Y que tienes casi una veintena ya, ¿por qué hasta ahora dirigir? ¿O qué fue lo que te contuvo antes o qué fue lo que te motivó ahora a ponerte a hacer un documental? Yo no soy uno de esos niños. Bueno, no sé, hay varias respuestas. La primera es que yo siempre digo que uno no elige el oficio, sino que el oficio lo elige a uno. Yo estudiaba cine en la Universidad Nacional de Colombia y en ese momento, digamos que lo que la gente se imaginaba que era un productor era como ser un banquero o una persona que administraba recursos. Yo soy un desastre con el dinero, yo no sé tomar un taxi, yo no tengo esas habilidades. Pero en ese momento, cuando estábamos empezando también y empezaba la ley de cine y no sé qué, como que sí me di cuenta que tenía como otra forma de entender el cine y que pues tengo una capacidad como de materializar las cosas, ¿no? Y de ser como un puente entre las ideas y la realidad. Entonces, yo empecé a ser productora porque el oficio me escogió a mí y ya, o sea, y era como el momento donde había que hacer películas y había la oportunidad y todos estábamos un poco reaprendiendo e inventándonos las cosas. Y me pareció chévere, pero siempre desde ese lugar como de la producción creativa, ¿no? Pero antes de eso, digamos, como que mi interés en la universidad y en general pues siempre estaba más hacia, ni siquiera en el cine, estaba más como en las artes plásticas, ¿no? Entonces hice como cosas ahí, hice música, hice instalaciones, hice otras cosas, pero luego este oficio es muy absorbente, ¿no? Entonces ya me quedé haciendo películas que me encantaban, en las que me involucraba pues desde la idea, bla, 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 bla. Y ya, y la verdad es que para mí de alguna manera no, yo creo que el cine es un arte colaborativo, yo no creo las películas, digamos, las firma una persona, pero son imposibles de ser lo que son sin una colectividad, ¿no? Sin un trabajo en conjunto, entonces siempre me sentí también creadora en parte de mis películas, entonces como que para mí no es tan diferente decir que ahora yo dirijo esta película a cómo he producido mis películas en el pasado o acompañado otras cosas como programar un festival de cine o hacer una exhibición. O sea, en general a mí lo que me interesa es pues el pensamiento, la expresión a través del arte. Y esta película la empecé a pensar hace mucho tiempo, o sea, fue una película que tomó varios años de mi vida pensarla, procesarla y finalmente traerla hasta acá. Oye, y una cosa que me parece súper interesante de lo que dices, y es como el enfoque desde las artes plásticas, porque en realidad es una película, ahorita que te dije apenas te vi como, ¿qué película? Pues una película, ya hablaremos de todo el tema, pero el ritmo y una cantidad de cosas que tienen y muchos planos y esa
selección del tipo de imágenes y los zooms y una cantidad de cosas que viene muy de allá, muy de las artes plásticas, no tanto de una narrativa ahí como muy más convencional, digamos, pero sí hay una cosa como muy plástica. Y lo que decías de programar, por ejemplo, los festivales y todo eso que ha sido como tú, también de lo que yo sé de ti por ahí empezaste, y cómo en realidad uno concibe el cine desde otros lugares y le permite llegar a cosas tan contundentes. Y me gustaría decir de pronto como para introducir la película, que tiene una cosa muy interesante y es, lo estuve pensando ayer cuando la veía, que era como que cuando uno ve televisión con el ojo del cine, todo cambia. Para la gente que está escuchando tu programa, Juan Carlos, obviamente valdría la pena decir que son imágenes de archivos de los años 80, 90, básicamente material de televisión, de noticieros de esa época, y tiene un tratamiento plástico, ¿no? En donde pues se ve mucho el grano, hay un énfasis en que es una imagen que no es limpia, que no es, ¿no? Súper chévere, me parece a mí. El hecho de que estemos viendo una película, ya de entrada hay una distancia con esa imagen. No es lo mismo que sentarse a ver el noticiero. Ya lo hablaremos más, pero impresionante eso. Yo pensaba ayer como los indígenas cuando hablan de sus hermanitos menores, ¿no? Y cómo ellos son los hermanos mayores. Y es un poco eso mismo. Como que cuando uno tiene esa percepción de la plástica, de las artes, pues la televisión se vuelve una cosa rarísima. Y hay algo que definitivamente creo que no he terminado de entender, hay que procesarlo en tu película, y es como todo lo que está pasando en nuestra película, perdón. y de hecho sí, por eso es que probablemente no se termina de procesar, y es que en medio de la historia, entre comillas, que estamos siguiendo, hay todo un tema con la imagen de la televisión, con quién es la televisión y quiénes somos nosotros como audiencia. ¿Cómo nos tratan los medios como teleaudientes? Uh-huh. ¿Quieres decir algo al respecto? No, es una gran aproximación sobre la película. No, bueno, ahí hay muchas cosas y tocas muchas intencionalidades de la película. Lo primero sí es, claro, yo me dedico a producir imágenes, a entender las imágenes también, a tejer con las imágenes, que es lo que hace uno cuando programa. Y hace mucho tiempo empecé a pensar como en el no sentido de producir tantas imágenes. Yo de hecho, por ejemplo, hace mucho, yo no tomo fotos ni mías ni de nadie, no me gusta que me tomen fotos, no encuentro ningún sentido tomar una foto más de la Torre Eiffel, o sea, mis fotos favoritas son las que se me cae el celular y sale una foto de lo inesperado, ¿no? Del pedazo de pavimento, cosas así. Entonces, en esta hiperproducción de las imágenes, claro, la televisión y esos medios masivos, pues sí es como un chorro incontenible y además de agua turbia, ¿no? Jesús Martín Barbero decía que la televisión debería estar regulada como un servicio público porque le llegaba masivamente a las personas. Entonces, es igual que el agua. Entonces, el agua, a usted abre el grifo y usted puede tomar el agua del grifo y es potable. O sea, el Estado le garantiza que usted no se va a morir con el agua que le llega a su casa. Pero la televisión no tiene ningún control, ¿no? Digamos que sobre esta idea de la libertad de expresión, que es súper importante, también hay una gran peligrosidad de cuáles son los discursos que se vuelven dominantes a través de eso que parece tan simple como prender un aparato que transmite imágenes, pero lo que está transmitiendo son discursos, ¿no? Y esas imágenes, yo suelo decir que no hay ninguna imagen impune, ¿no? Entonces, debajo, la imagen es una cosa que vemos, pero eso hacia el fondo tiene un montón como de layers y de cosas que a mí en esta película justamente lo que me interesaba era explorar en las imágenes. Lo que pasa es que esas imágenes tienen un contenido muy violento y está vinculado a la realidad nacional que nosotros vivimos en esas décadas. Yo nací en esa década, entonces para mí era muy loco pensar como qué imágenes tengo guardadas en mi cabeza. Y me di cuenta y ahí es donde arranca nuestra película, o bueno, la motivación, es que yo me di cuenta que la primera imagen que yo tenía muy clara en mi cabeza
no era de una película, no era de Bambi, no, era el asesinato de Luis Carlos Galán. Y yo me veía a mí, chiquita, en la cama de mi mamá a las 8 de la noche, eso fue un viernes, viendo eso. Y después tuve que hacer mucho esfuerzo para pensar cuál era las películas que yo recordaba realmente. Y bueno, si uno queda como muy rayado, ni siquiera tengo E.T. como en las más recientes. O sea, después de esas imágenes de noticias, veía cosas como muy heavy. Pero bueno, también hay que reconocer que la educación audiovisual y casi que cinematográfica también de muchos de nosotros fue la televisión. O sea, yo me formé viendo Cine a la Lata, que es lo que es ahora Señal Colombia, que en ese entonces era la cadena 3 o algo así. Cadena 3, Canal 11. El Canal 11, pero pues también los noticieros y dejémonos de vainas y esas cosas. Pero es que acá habían 2 emisiones de noticieros que eso sí que era absolutamente impune, y nosotros estábamos viendo eso. Y ahí, digamos... De las 7 al de las 9:30, ¿no? Sí, era muy loco, entonces ahí es como que arranca la película, y en términos formales a mí me interesaba mucho justamente pensar la imagen como un artefacto más plástico, ¿no? O como la narrativa normal de lo que dicen los noticieros, porque justamente creo que esa narrativa no es para nada normal ni es para nada inocente, ¿no? Entonces, creo que justamente la posibilidad de la plástica es como desnudar otros niveles del significado de lo que tienes ahí, ese material. Entonces, hay muchas cosas que yo hago en la película, pero son muy antitécnicas también, ¿no? O sea, yo me salto como cualquier idea de información, este es fulano, esto pasó tal día. A mí lo que me interesaba era también recuperar la emoción de esas imágenes, porque justamente creo que lo que nos pasó es que como sociedad perdimos la emoción y la capacidad de empatizar con lo que pasaba, lo que nos pasaba, incluidos, a través de esa normalización de la violencia. En un momento viendo la película, te voy a decir, la película es muy extraña porque no es como emocional. Y entonces uno se queda pensando como una película no es tan emocional, porque no estamos hablando así como de cine experimental, pero es una manera como tan seca, bueno, tiene unas particularidades muy potentes. Y lo que decías de la violencia de las imágenes, que no era solamente el hecho de ver violencia o de ver sangre sino también cómo te las mandan a la cara, ¿no? Hay esa secuencia en donde parece como unos videojuegos de los años 80, y entonces es como el camioncito estalla y el paro de los profesores, y bueno, o sea, como toda un lenguaje a través de lo que está llegando como tecnológicamente, y cómo hoy, o sea, viendo nuestra película, uno entiende que realmente te estaban restregando la violencia de una manera brutal y descarada, no solamente, ni siquiera con los muertos, sino en la narrativa, en cómo te la untaba. Claro. La infantilización, ¿no? Sí, usar dibujitos animados para exponer una cosa que era bestial, y además esta búsqueda que ya era más allá de informar, y era porno, era morbosidad, era como El Caleño, como El Espacio, ¿no? Esos periódicos que había en Colombia, eso, lo que dijo Tomás, restregártelo en la cara. Pero, ¿sabes, Tomás? Vos dijiste que no sentiste, viendo el documental, que lo sentiste muy frío, y yo no sé si es porque habría que ver otros que la hayan visto en Colombia. Yo aquí la vi con otro colombiano y nosotros quedamos tremendísimamente tocados. O sea, no, sí, pero te digo una vaina, por ejemplo, no sé, a mí me pasa, yo soy como muy sensiblero en las películas. A mí me pasa que un abrazo entre un perrito y una ardillita como que sí, me sacan lágrimas, y en la película no te pasa eso. Nos salieron las lágrimas, película, te digo. Por lo menos yo lo que tenés es un vacío en el estómago, joder, es como que no es algo que te ponga a llorar, no es una cosa en donde, o sea, hay otros documentales, otras vainas de la historia de Colombia que es tan densa, tan pesada, en donde uno de verdad, no sé, pues vuelve y piensa en la muerte de Pizarro, en la muerte de Pardo, en todas las muertes, y en un momento uno como que sí se desborona y como que pucha, ¿no? O sea, a mí me llega ese dolor muy hondo y sí me dan ganas de llorar. Viendo esta película no me pasaba eso, era como una nevera dentro de la barriga, como
porque además siento que el tema ni siquiera es, ay, qué triste es nuestra historia, ay, qué violentos somos, ay, no estamos buscando las razones de la violencia, no estamos, lo que pasa en muchos documentales, como que no, la tierra, no, los temas sociales, etcétera. No, esto es realmente como disecar el dispositivo técnico de cómo te comiste la violencia. Me encanta porque en un momento, otra vez con esas imágenes tan duras del asesinato de Luis Carlos Galán, entendí que yo nunca había visto a Luis Carlos Galán en esas imágenes. Esas son unas imágenes que ya hemos visto y en un momento, en medio de lo que está pasando, entonces uno se oye ratatatá y como que todo se cae y esta confusión y todo, pero yo creo que entendí que nunca había podido seguir quién era, dónde era, y en este momento en donde la secuencia va una vez, dos, con comentarios del camarógrafo, con el del noticiero, o sea, como un 360. Uy, el señor que lo entrevista, que es un cerdo. Y te das cuenta que, claro, ahí está pasando una cosa trágica para él, para su familia, para el país y todo, pero cómo nos botaban eso a las 8 de la noche, como que no, hoy en día... No, pues que la gente usualmente... Censura, va a haber groserías, va a haber violencia, no, en ese momento era como, toma, esta es la gran primicia. Y te la repito, toma, o sea, aparte de que la deja toda y es un discurso muy extraño de la valentía del camarógrafo y bueno, es un delirio. Es un salvaje el señor que lo entrevista, es un delirio esa entrevista, ¿no? Y volvemos a repetir la imagen a las 8:30 de la noche. Para que la gente lo pueda ver bien. Exacto. Si se perdieron de algo. No, sí, no, es como... La guía ahí lo dice, la primicia noticiosa del año y bueno, de la vida. Sí, ahí hay unas cosas como... La película produce muchas sensaciones, pasa una cosa muy extraña, pero que ya entiendo qué es lo que pasa cuando la muestro en público, es que la gente se queda, eso no pasa tanto en las películas, y es que la gente que está en la sala se quede la mayoría al Q&A. En esta película se queda el 80% de la sala, pero nadie pregunta. La gente se queda no, así es que uno queda mudo. Como dijiste tú, como con una nevera en la barriga, como una sensación muy dry, muy fuerte, y normalmente pues ya la gente en los festivales, la gente sabe, entonces me empiezan a hacer las preguntas porque el público en principio pues no tiene palabras para ver la película, y eso es muy... A ver, el proceso de construcción de la película fue muy intuitivo, yo no sabía muy bien yo qué quería hacer, o sea, yo sabía sobre qué quería trabajar, sobre qué materiales quería trabajar y como que me puse en las condiciones, como al principio yo dije, yo no quiero tener música, yo no quiero tener fechas, o sea, la historia no me importa y enfrentar el material como una escultura, ¿no? Como ver qué sacaba el material para yo encontrar la película. Pero haciéndola, por supuesto, yo me enfermé haciendo la película, ¿no? Entonces son 600 horas de material, me dio vértigo, depresión, empecé a hacer otra película, volví al material, me volví a enfermar, ¿no? Porque era imposible como de acometer la película en un solo envión. Y ahí como que yo fui encontrando la emocionalidad de la película. Y es chévere lo que dices sobre la pornografía, porque cuando estaba terminando la edición se lo mostré a una productora de Estados Unidos y me dice, Diana, pero es que esto es pornografía. Y yo, claro, es sobre la pornografía, de las imágenes violentas y sobre la pornografía de las noticias y sobre qué produce el porno sexual en las personas. Pues tiene una vida sexual de mierda, porque hay unos imaginarios que son imposibles de cumplir, porque hay una normalización de cosas que no son normales. Bueno, entonces la pornografía genera una distorsión, ¿no? En cómo asumimos ciertas cosas. En el caso de la pornografía sexual, el sexo. En el caso de la pornografía mediática, pues la violencia y otras tantas cosas que reproducen los medios de comunicación. O sea, el nazismo está construido sobre la mediatización de una idea de superioridad étnica, racial, bueno, en fin.
Y entonces, claro, la película tenía mucho de esa pornografía, entonces yo quería que fuera como emocionalmente muy caótica, como que uno al principio no entendiera muy bien qué es lo que está pasando y que poco a poco, digamos, como que sí llegaran las emociones. A mí me pasa todavía viéndola que hay momentos donde yo sí lloro siempre y normalmente lloro con los niños. Porque los niños fueron de las cosas que aparecieron en la película que yo no esperaba. Es muy loco porque, claro, yo era consciente que yo estaba partiendo de hacer una película de mis recuerdos de niñez, pero yo no quería hablar sobre los niños o la niñez. Y después yo iba cogiendo como el material y hacía como carpeticas, entonces como niños, magnicidios, ataúdes, tututún. Y los niños, yo decía, joder, pero ¿dónde están estos papás? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, muertos. Todo, claro, o muriéndose o no sé dónde. ¿Por qué los niños estaban en las escenas de los crímenes y nadie les decía como, tápate los ojos porque estás, o sea, la conciencia del niño no existía y el niño era un partícipe de la noticia y los ojos del niño siempre miran a la cámara. Es impresionante, o sea, los niños siempre tienen una relación directa con la cámara en esa película y ahí en ese momento con los niños a mí sí me da como mucha tristeza porque, y lo pienso y me vuelve a dar tristeza porque es como, y por eso también la película se llama Nuestra Película, es porque fue nuestra generación y es una generación a la que le robamos, a la que nos robaron la inocencia y nos robaron la posibilidad de sentir muchas cosas de ahí para adelante. Un par de cositas ahora que menciona Diana esto. Uno, lo del nombre, porque hay una película de Ospina que se llama igual. ¿Vos lo homenajeás ahí de alguna manera? No, todo sí, todo a la vez. O sea, la película nunca tuvo nombre inicialmente y empezó como un corto, lo quería llamar como Segovia, porque la masacre de Segovia me impresionó mucho. Me impresionó mucho que eso no lo logré construir en la película, pero fue muy inspirador. Es que la masacre de Segovia ocurre en noviembre, que es el fin de semana del reinado de belleza. Y la portada de la revista Semana es la portada completa, la cara de la reinota de belleza y abajo en un recuadro minúsculo, masacre en Segovia, 100 y pico personas muertas. O sea, eso para mí era como el resumen del delirio que nosotros vivimos como nación. Y haciéndola, me senté un día estábamos ya con Sebastián Hernández, que es el editor. O sea, yo hice un trabajo muy grande primero y ya luego Sebas llegó cuando pues había una estructura y un estilo, pero pues obviamente él depura y organiza la película que ustedes ven ahora. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestra película? Como que me salió así y me puse a llorar porque además Luis había muerto recientemente y Luis y yo éramos muy cercanos. Y esa es la película de Luis que yo más quiero. Pues aparte de todo comenzó por el fin, por supuesto. Pero antes de esa era esa. Y ya como que dije, vale, es nuestra película y es nuestra generación y es mi amigo que tiene mi edad, que es mi editor y es la de Luis. Y a propósito de eso, solo un detallito más, Juana Suárez, que es una crítica y una estudiosa de cine colombiana radicada en Nueva York, hizo una lectura de eso muy bonito y es que la película de Luis es sobre Lorenzo Jaramillo, que es un artista que se está muriendo de SIDA. Está enfermo, sí. Se está muriendo ya en la parte final. Y entonces Juana decía, esa es una película sobre un cuerpo en descomposición y esta es una película sobre otro cuerpo en descomposición que es una sociedad. Vos mencionabas en lo que decías antes de los niños, ¿no? Y este asunto de cómo tal vez por estar ahí, porque los adultos no fueron capaces o porque los adultos también estaban cauterizados por la violencia que se mostraba, que no entendían que esto no se le podía dejar ver a los niños, que no había nadie responsable tampoco en el Estado para decir esto no se puede pasar a las 7 de la noche, por favor, ni a las 9 tampoco, tal vez a las 11, ¿no? O sea, no sé, que esas imágenes ya no hacían pensar a nadie. Vos usás una palabra allí, eran más que paisaje, porque a veces uno en el paisaje se entretiene, lo distrae, ¿no? Para verlo porque es muy hermoso,
pero esto eran las hormigas en el paisaje, como vos decís, no son hormigas, o sea, es tantos muertos todos los días que, bueno, pues sí, ¿no? Cauterizados, creo, todos. Pero tiene una vaina brutal, o sea, porque sí, efectivamente se vuelven como las hormigas del paisaje, pero viendo nuestra película, realmente uno entiende que eso era como Big Brother, o sea, es una vaina súper alienante. Es enterarse uno de cómo, a veces es cierto, cómo le enseñaron a uno a ver imágenes y entender el dispositivo. A mí creo que eso que sí que casi me hace llorar, más allá, digamos, como de la historia, los muertos, que no quiero ni más faltar a minimizar el tema, pero es como cómo nos conectaron ese chorro de imágenes, esa forma de ver las imágenes, de entender el mundo, ¿no? Éramos televidentes de la bestialidad. Si bien a todos nos tocaba la violencia de unas maneras muy cercanas y era muy palpable, pero en realidad el bogotano promedio, el de la ciudad promedio, veía cómo el país se estrellaba y se bombardeaba y se mataba a través de la televisión. Sí, y ahora volviendo, digamos, sobre esos sentimientos, digo, yo sí lloro en algunas partes, pero la película yo no la quería construir con sentimentalismo, justamente. O sea, yo quería que fuera muy dry, fuerte. ¿Lo es? No, por favor. Pues porque creo que justamente necesitábamos conectar, y me gusta la idea como de que es como un viaje, como miedoso, yo creo que es un documental de horror. ¿Sí? Te tocó el tema porque en algunos momentos no tiene musicalización, sí música, pero el sonido es horroroso, da pavor. Muertos hablándole a uno, yo no sé, como fantasmagórica, ¿no? Nuestra película está hecha con archivos magnéticos, ¿no? Esos tapes tienen un deterioro muy particular, y entonces a mí también me interesaba, pues, al final mi tema en la vida ha sido la memoria, ¿no? Y eso está presente en muchas películas mías y en cosas que me interesan hacer, y por supuesto cuando programo, lo que más disfruto programar son retrospectivas. O sea, el cine nuevo ya un poco me agota, pero poder traer a Glauber Rocha completamente toda su obra restaurada, para mí ese es el sentido también del cine, y es como el reservorio de la memoria. Pero también la memoria tiene como un montón de cosas muy complejas, y es que el tiempo obra sobre la memoria y genera una otra materialidad en la memoria. Entonces eso es lo que pasa con esos tapes. Esos tapes en el tiempo se deterioran de cierta manera, entonces genera esos fantasmas en la imagen. Esos niñitos del principio que cantan el himno nacional se ven muy, muy impresionantes, porque el material está deteriorado. Entonces yo decido deliberadamente no restaurar el material, sino así como yo me lo encontré, eso es lo que van a ver. Entonces tienen esos fantasmas, y luego, como estas cintas se reusaban, hay un montón, o sea, la banda de sonido va teniendo fantasmas de lo que se grabó antes. Entonces yo agarro todos esos fantasmas, y el diseño de sonido que lo hizo un ser extraordinario que se llama Valdir Xavier, decía que yo estaba completamente loca, pero yo le alisté como un montón de pequeños sonidos que tenía la película, y empezamos a crear justamente esa banda sonora que es de fantasmas y que sí tiene que ver como con esa idea del terror, del vacío. Ese sentimiento yo quería también enfatizar, como llegar al vacío, a la deconstrucción total, ¿no? Es como esto ya nos fuimos pa'l carajo cuando volvemos las cosas muñequitos animados, que podría haber puesto Cobra Kai, que era el jueguito ese que jugábamos en esa época, y las imágenes donde se estaba ilustrando una masacre, o el paro campesino, o el secuestro de fulano. Entonces esa equiparación del lenguaje creo que ya es como ya nos desbaratamos, ¿no? Entonces ahí también el sonido tiene un montón como de rugosidades. Digamos que no tiene música, pero sí tiene creación sonora muy fuerte. Y eso me interesaba mucho, como poder... Yo siento miedo viendo esas imágenes. Yo sentía miedo chiquita. Y creo que todos teníamos miedo y nos acostumbramos a vivir, a sobrevivir.
en el miedo y a que nos dejara de importar, pero la zozobra era algo como que sí estaba presente todo el tiempo, entonces también por eso quería como que fuera así, como horrorosa. Vos decís algo de la memoria y creo que la memoria siempre intenta ser gentil con nosotros. Como yo me acuerdo que mi papá y mi mamá me cascaban, pero ya afortunadamente no hay dolor. Puede ser superado o puede ser sencillamente que uno tiene algo en la cabeza que lo ayuda a seguir. Nuestra película, me acordó de esta película, creo que es de 2018, se llamó The Tale, de Jennifer Fox, donde es una mujer ya adulta que le dicen, este señor abusó de usted. Y ella dice, no fue un abuso, fue una relación consentida. Y ella dice, no, pero si usted tenía 13 años, o sea, y el señor tenía 30 y pico, ¿cómo va a ser consentido eso? Entonces ella empieza a desbaratar su memoria, ¿no? A desmoronar ese recuerdo que para ella hasta ese momento había sido bonito, de su primer amor, con un señor mucho mayor. Y yo digo, aquí es como algo así, o sea, quitando lo bonito, porque nunca fue bonito, pero sí, sencillamente fue, pues, es el país que nos tocó y así vivimos, ¿no? O sea, sí, se muere gente a bala todos los días. No sé, uno hablaba más de fútbol que otra, era más, me acuerdo mucho más de que Nacional al año siguiente de que mataran a gente hubiera quedado campeón de la Libertadores que realmente el año que mataron a Galán, por ejemplo, ¿no? Porque estábamos como embombados, no sé. Sí, claro, yo creo que también, y a eso apunta un poco la película, también el discurso que se genera desde los medios. O sea, yo creo que no solamente hubo una normalización, sino una distorsión discursiva. Entonces, decir los sicarios, pero ¿quiénes son los sicarios? O sea, es como cuando uno muestra la película afuera, las preguntas son como, pero ¿quiénes eran los sicarios? Suena así como una banda de rock. No, es como a esos sicarios los contrataba alguien y ese alguien pues tenía unos intereses detrás, y yo tomo unas decisiones también en la película. Por ejemplo, yo no incluyo nada que tenga que ver con Pablo Escobar ni con el narcotráfico directamente. ¿Por qué? Porque el discurso dominante del Estado y hacia afuera es que lo único que pasaba en Colombia era Pablo Escobar y el narcotráfico, mientras se estaba aniquilando la Unión Patriótica, acabando con el sindicalismo, masacrando a la población civil, y históricamente, básicamente, es un Estado que asesina a su pueblo. Y para mí ese es un poco más el resumen ejecutivo de lo que ha sucedido en este país. Entonces a mí me interesaba el discurso. Claro, si vos ves un noticiero de la época completo, pues la estructura sí es como masacre, 30 y pico. Nunca dicen los nombres. Los campesinos no tienen nombres, solamente pues cuando ya es un magnicidio les toca, pero inclusive con Jaime Pardo las noticias eran muy extrañas, porque era inevitable ver el amor que había por ese líder, pero lo ponen siempre como, no sé, el presidente o el director del partido de la Unión Patriótica y que venía de los comunistas, y entonces eso sí lo ponían así en rojo, remarcado, resaltado, pero el nombre lo intentaban desaparecer permanentemente. Entonces ahí hay una construcción del discurso que no es inocente, que realmente tiene como todo un sentido en el tiempo y en lo que hoy en día sabemos un poquito mejor. Pero de todos modos siento que la gente a veces no es tan consciente de que ese discurso es el que todavía estamos recibiendo. O sea, que la estructura de un noticiero de titular: subió el dólar a 5,000 pesos y la bolsa no sé qué, después el presidente Petro, y después te anestesian con 15 minutos de los deportes, la farándula y la farándula, pero el primer golpe que te pegan y en el cual nunca hay una profundización es amarillismo, pero es un amarillismo con una intención muy clara de construcción de discurso. Entonces un poco también siento que a eso va esta película también, es como
desbaratar ese discurso, verlo desde otros lugares, como para que podamos decodificar un poquito mejor que eso que pasó estaba filtrado por esos medios y por ese discurso que los medios estaban generando. Hay un momento en el que una periodista le pregunta a una chica, están en una masacre, y le dice, bueno, ¿y cuántos eran? Y ella dice, no, pues 17 o algo así. Los muertos son 17. Entonces, los muertos son 17. No, pero los muertos no importan. ¿Cuántos eran los otros? Y ahí es flagrante cómo ya, ¿no? O sea, el periodista además ni siquiera se está como preguntando qué es lo que está preguntando, ¿no? Simplemente está parte de la máquina trituradora de esto, y la víctima realmente no importa. Y creo que es una cosa también original de esta película, porque, y ya hablando como más grande del cine y todo, obviamente nosotros, a través de lo que nos ha pasado en el cine en los últimos años, afortunadamente, pues hemos podido procesar todo lo que nos ha venido pasando antes. Eso sabemos todos como ese lado catártico y eso, pero esta película no está centrada tampoco en las víctimas, si bien estamos viendo todos estos líderes y todas estas personas, pero es como diseca realmente el dispositivo de cómo te lo estaban haciendo. Y una vez más, lo que dices, por ejemplo, como hoy en día toda la reivindicación de las víctimas y todo esa puja por esa memoria, y uno entiende cómo ha sido de violenta, una vez más, querer callar a las víctimas y querer que eso es simplemente como, pues, cuerpos, ¿no? Como nada, eso no vale, eso es un efecto colateral de la guerra, pero realmente lo que importa es el perpetrador, el sicario, el enemigo, el miedo, ¿no? No importa cuántos mueran realmente, lo que importa es quién, entre comillas, porque lo que tú dices, no se profundiza nada. ¿Quién lo hizo? El niño, ¿no? El niño sicario, el niño tras las rejas. Estamos hay un caso excepcional en Medellín de un niño sicario. Parece que hay dos. Dice así como... Bueno, pero ni siquiera, ¿sabes, Tomás? Lo aún más aterrador, y con esto, y a mí me pasó saliendo del país, de ver el cuento que le meten a uno, porque como dijo Diana, claro, era Pablo Escobar, porque siempre ha habido un Pablo Escobar, digámoslo así, ¿no? Siempre, antes era Tiro Fijo, antes era otro personaje, bueno, siempre ha habido un maldito, ¿no? Al que toca perseguir. Luego, Briseño, el Mono Jojoy, ¿no? Hay un personaje que toca matar, porque nos está acabando, es el enemigo. Y luego, ahora que empezamos a escarbar y a entender un poquito más, nos damos cuenta que era eso, es que la clase dirigente era la que estaba detrás de la conformación de los paramilitares, y que lo que buscaban era... Pero hay una vaina muy fuerte ahí, la y tierra. tú lo decías como porque todos estos magnicidios, y hay un momento, y eso supongo que es un tema que trabajaron mucho con Sebastián, que además es un gran editor, de cómo todos estos personajes están fuera de los ataúdes y empiezan a entrar en los ataúdes, ¿no? Y entonces yo creo que hay un poco también como obviamente, digamos, de cultura general. Uno entiende que Luis Carlos Galán llevando el ataúd de Lara y tal, entonces empieza uno a ver como si los ataúdes, porque además de todo en un momento es como nuestra película, son ataúdes y el jeep, todos así, ya los ataúdes también se vuelve hasta cómico. Uy, Dios mío. Me gustaría hablar un poquito del humor en el documental, pero cómo los ataúdes empiezan a tragar a la gente, y en un momento están afuera y en un momento están adentro. Y pasa una cosa tremenda, volviéndolo a la infancia. Hay esta secuencia en donde están los 12 ataúdes, y está esta niña, un par de niñas ahí vestidas de blanco, y hay un momento en el que una niña como que desaparece. Y es bellísimo, porque ¿no? Como que es esa cosa una vez más plástica de la película, que no es una narrativa, es como titu. Y entonces uno empieza a ver a la niña dentro del ataúd, o dónde está. O sea, hay una angustia porque esta niña, o sea, aparte del tema de la niñez, pero es como que venimos viendo que los ataúdes se tragan a esta gente, y este personaje es sutil, pero... No, pero qué bueno que lo hayas notado, porque, bueno, eso era como... Hay muchas cosas en la peli que fueron como de ensayo y error, ¿no? Pero a veces el material mismo traía unos errores o
o te proponía cosas, ¿no? Entonces ese Roche, que es esas niñas que son hijas de unos papás que ambos los matan, de la UP, pues tenía como que se saltaban varios momentos, ¿no? Entonces estaban a este lado, luego a este lado. Entonces yo como que hice ese juego como del resplandor, o sea, como que las ves y ya después no las ves, para que fuera como fantasmagórico eso. Y luego ya Sebas pues lo hizo perfecto, pero de nuevo era potenciar lo que el mismo material traía. Claro, hay otras cosas que sí ya son decisiones muchísimo más deliberadas, como los resize que hago, como el zoom hasta que se pierde el sentido de la imagen, pues que también tiene que ver justo con esa idea de perder el sentido, ¿no? Que también lo hago mucho al final de la película, hay esta secuencia que es toda de animación. Mucha gente me ha preguntado afuera, bueno, pero la parte final la hiciste. Yo no, la parte final es archivo. Todo es archivo, pero es muy delirante porque además hay uno que a mí con Sebas nos reíamos, pero nos escandalizábamos de estarnos riendo de eso. Y hay uno en específico que en Muñequitos está completamente narrada. Llegan a una gallera y ven los gallos y llegan unos tipos y balean y además caen después los billetes, o sea, caen billetes y sangre. Esto todo en animación, era como, ¿quién hacía eso? O sea, ¿por qué? Digo, claro, como no llegaban a la escena del crimen, entonces lo podían, ¿qué? Recrear, o sea, ¿cuál era el sentido informativo de una cosa así? Que además se ve exactamente igual que la imagen que justo yo pongo después de esa gráfica, y es la de el costo de la vida, ¿no? Entonces la papa subió tanto, el no sé qué. Entonces, cuando tú equiparas a nivel de lenguaje esos dos discursos, esas dos semánticas, estás quitándole el sentido a alguna, ¿no? Entonces, esta que es la más pesada es la que está perdiendo el sentido. Entonces, eran esas cosas que el material mismo te estaba diciendo qué quería decir, ¿no? O sea, cómo lo podíamos explotar de una manera también visual y no narrativa, pero que lograra, digamos, construir ese mensaje o esas ideas. Sí, y ahí hay una cosa muy interesante que, digamos, aparece en diferentes elementos, pero es también como ver quiénes éramos como creadores de imágenes en ese momento, ¿no? Porque lo que estás diciendo de este personaje que llega y crea toda esta imagen, él claramente, o sea, eso era como Street Fighter, ¿no? Esa estética así, súper videojuego, claro. y hacer un man que iba a la universidad, una especie de pasante ahí que le decía como, hey, toca tal, y el loco se la soñaba porque claramente, pues, no, está bien hecho. Y le decía, no, pues es que pasó esto, entonces el man, pues, todo creativo, se imaginaba la gallera y tal. Bueno, pero, perdón, a lo que voy es, y ahí pasa cuando el camarógrafo cuenta cómo hizo estas imágenes todo, y vemos también cómo éramos analfabetas a nivel de la creación de las imágenes, de la construcción de las imágenes, eso que pasa mucho con la televisión, que es como que muestra pero no dice nada, ¿no? Y hay un montón de planos también que pasa eso como las vainillas, ¿no? Como todo lo que pasa alrededor de la muerte, que son como las pruebas y eso, y que es como una bala ahí tirada, inofensiva, como casi que da lástima la pobre balita ahí tirada, ¿no? Y es como tú como camarógrafo, como creador en esos, ¿cuál es la pregunta que te estás haciendo para hacer? ¿Qué es lo que estás mandando como material para que transmitan, digamos, para que editen, ¿no? También es como desde ahí mismo, ¿cuál es esa posición que estamos teniendo? Y la verdad es que todos, así como la periodista no se pregunta lo que pregunta, y el camarógrafo no se pregunta lo que está grabando, sino que es como una manera de llegarle en un analfabetismo brutal de las imágenes, del lenguaje, pues sí, y ahí de quiénes somos como pueblo y por qué hacemos esas imágenes. ¿No creen ustedes más bien que debido precisamente a cómo fuimos creados viendo esto? Claro, por eso, pero es que por eso digo que en ese momento de hecho no teníamos lo que podíamos tener hoy, y de hecho entonces es muy, muy, muy interesante y muy bonito que esta película nos muestre quiénes éramos y muestre quiénes hemos venido siendo a nivel cinematográfico en los últimos tiempos, que era algo que hablamos en otra ocasión tú y yo, de cómo
Colombia sí se ha vuelto, sí ha aprendido a hablar en términos de cinematografía, sí hemos hecho ciertas catarsis de muchas cosas que no hemos terminado, pero pues aprendimos a hablar cine, aprendimos a hablar de cine, aprendimos a leer, ¿sí? O sea, ahí vamos. Pero claramente nosotros crecimos con este tipo de imágenes, no teníamos como acceso a otros lenguajes, no teníamos cómo expresarnos de otra manera, no había cine, no había estos lugares de reflexión. Entonces también digamos que la película se va a un lugar en donde, con la construcción tan potente que tiene a nivel de la imagen, de la desconstrucción tan potente que tiene la imagen, pues sí nos dice como, hey, mira, hemos aprendido, estamos hablando un lenguaje que es el nuestro, nuestra película. Muy chévere. A mí me parece muy profundo porque nosotros sí hemos vivido el crecimiento de esta industria. Yo empecé hace mucho tiempo cuando era solo televisión y uno veía que los técnicos eran los hijos de los técnicos, que eran los nietos de los técnicos, y había como una manera de hacer las cosas mucho más informal, etcétera. Y hoy en día es muy satisfactorio ver que pues tenemos una pequeña industria, pero se mueve bien y la calidad de la gente que trabaja en el mundo del cine hoy es mucho más alta que hace un tiempo, y la calidad de las películas que estamos sacando hoy en día pues no tienen nada que ver, con todo respeto, con el embajador de la India, ¿sí? Hemos hecho un tramo largo. Cuidado, y eso habla mucho de nosotros como sociedad. No quiero criticar el embajador de la India, pero era la película que se hacía ese año. Hoy en día tenemos otras películas, un aspecto diferente, y creo que aprendimos a hablar y a ver las imágenes de una manera. Entonces otra vez vuelvo, que esta película nos bota la cara con qué crecimos, cómo empezamos a hablar ese lenguaje cinematográfico y bueno, cómo lo hemos pulido afortunadamente. Sí, yo creo que ahí hay otra cosa que a mí me interesaba, y es que en la forma del registro hay una conciencia de la espectacularidad, así como en las preguntas de la periodista. Ella lo que quiere saber es cuántos llegaron, cómo lo sacaron, no qué está sintiendo la persona, no, quiénes eran de esos muertos, qué hacían, cómo se llamaban. Ella quiere espectacularidad, y el registro también se hacía de una forma espectacular. Entonces, si ustedes piensan en una película de ficción, ¿cómo se registra un asesinato? Entonces, se sigue, tengo el personaje, luego tengo el malo, ¿no? El que le va a disparar, y obvio tiene que dar planos detalle para que sea más shocking, ¿no? La bala que entra al carro, y pasan cosas también en la vida que son increíbles, y es una de las imágenes que está en la película, que es el carro en el que balean a Lara Bonilla. El tipo viene leyendo Historia de la Violencia en Colombia, y ese libro está en el asiento manchado de su sangre, y obviamente ese es el plano al que el periodista arranca con más o menos un plano más general del carro y se cierra en el libro, ¿no? Entonces también es una construcción de la espectacularidad, pero es una espectacularidad vacía. Entonces esa espectacularidad no hace que la gente se sensibilice o se pregunte cosas o haga algo, se movilice para parar esa violencia, no. Esa espectacularidad lo que hace es, pues, volverlo cosmético. Y es el peligro que termina, así como termina la película, pues ya en el delirio de volverlo muñequitos animados. Totalmente, una estetización de la violencia y del... ¿No pasa siempre eso con el espectáculo? Digo, que sencillamente banaliza todo, y por eso estamos hoy como estamos, como vos decías ahorita, con el asunto de la hiperproducción de imágenes, Instagram, Facebook, bla, bla, bla. Todo el mundo quiere ser como protagonista de su propia película, ¿no? Los 15 minutos en Instagram. Sí, total. Esa espectacularización, digamos que es, a todo nivel genera, creo yo, pues unas cosas muy tristes en la sociedad, y es como el no preguntarse cosas. O sea, cuando nosotros perdemos el ejercicio del raciocinio, que es como ahora que está toda esta locura de la inteligencia artificial y no sé qué, que por cierto veía un meme buenísimo de la huelga de guionistas que decía como que la inteligencia artificial no tiene traumas de niñez, ¿no? Porque finalmente pues los traumas son los que generan las películas, pero genera preguntas, ¿sí? O sea, las preguntas
es una cosa que creo que difícilmente se va a poder hacer una inteligencia artificial, pero justamente creo que la gente está renunciando a hacerse preguntas y estar al mismo nivel de una inteligencia artificial menor, además. O sea, como ser como unos pequeños receptores de ideas muy chiquitas, muy micro, y luego pasar a la otra. Entonces, como que no preguntarnos cosas, claro, también está mediado por esa espectacularidad de todo. Y hay una cosa que se me olvidó decir hace un rato cuando decías lo de los horarios de las noticias, es que por esa época había esta serie que era, o bueno, telenovela, porque todo eran telenovelas, que eran Las Hinojosas. Esa vaina sí la pasaban a las 11 de la noche porque habían dos mujeres que se daban un beso y mostraban las tetas. Entonces, una teta. Exacto, es como, por favor, dejen la persecución a los pezones, créanme que no son tan peligrosos como ustedes creen. Pero entonces la pornografía era sexual, pero no violencia. O sea, estaba bien que nosotros niños viéramos esas cosas, pero no que le viéramos las tetas a Margarita Rosa. O sea, y eso... Era mejor el espacio. Eso sigue siendo así. O sea, hoy en día todavía Instagram sigue censurando los pezones y te cancelan la cuenta, pero, o sea, si las imágenes súper violentas te sale un avisito es una imagen violenta, listo, todo bien, pero hay igual cosas que ya son violentas de entrada y que se cuelan en esas redes, que es como, que extraña que el control social sea de ese tipo, o sea, como la sexualidad es lo proscrito, pero la violencia se legitima. Yo puedo mostrar una película, bueno, ahora, claro, estamos en una guerra y es terrible lo que está pasando en Ucrania, pero en el Festival de Cine de Berlín había una película, bueno, habían varias, pero esta era muy impresionante porque era dos directores, uno ucraniano y uno ruso. Y el ucraniano está en el frente de guerra y decide como, o sea, se vuelve, o sea, un guerrero, un militar, soldado. No sé cómo se dice, están en el frente de guerra y graba todo. Y graba todo con esta nueva tecnología donde, o sea, literalmente hay una escena donde va corriendo, estalla una mina, vuela un ser humano y todo está grabado perfecto, como en una ficción. Entonces yo veía esa película, es impresionante, pero también decía, juepucha, ¿cuál es el sentido de esto? O sea, es como, la guerra es aterradora. Tenemos que mostrarla a este nivel, pero además donde ya esto ni siquiera se mueve como para decirle a la gente, esto es una imagen que está sucediendo, que pertenece a algo real, que tiene esta suciedad, esta inmediatez. No, esto parecía un dron. Toda la película. Eso me hizo preguntarme muchísimas cosas, como también ese nuevo registro de la violencia, que es perfecto, porque ahora los dispositivos técnicos te permiten hacer unas cosas muy locas en contextos, pues, inmediatos del documental. ¿Qué lenguaje estamos generando ahí? Es lo mismo, estamos volviendo una ficción, o sea, estamos volviendo como para pensarlo en películas ficcionales. Cuando uno va rescatando al soldado Ryan, la entrada de la película es como la cámara se mueve para todas partes, hay como esa ilusión de que estamos viendo un material que filmó alguien en la guerra. Cuando ves la última película de Sam Mendes, que es la de los niñitos estos que cruzan, que hicieron una cámara especial porque es toda un plano secuencia, no me acuerdo, es malísima, en fin. Pero el punto es, esta es como un ballet. No, la guerra no es un ballet. O sea, no se vive así. Entonces, ese dispositivo técnico está alterando una narrativa y entonces la está cosmetizando, ¿no? Y eso también está pasando en este momento. Digamos que esto que digo de la guerra de Ucrania de verdad es muy... Miren cosas, ya lo que se filma en combate parece una ficción. Pero entonces, de nuevo, estás poniendo dos imágenes dándoles un mismo valor semiótico, o sea, como cómo las está percibiendo el espectador cuando no están diciendo lo mismo. Una cosa es una ficción y otra cosa es la realidad, ¿no? Y que sepamos que hay gente que se está muriendo y que ese señor que se le sale volando la pierna, eso sucede en la vida real. Pero
hiperestilización de las imágenes sí hace sentir como que todo es una ficción, que es lo mismo del videojuego en mi película. A ver, ¿será que lo brutal ahí es que uno, digamos, en el mundo del documental asume que, digamos, otra vez, que cómo abordas una muerte, cómo abordas la violencia, cómo abordas la memoria de las muertes, de todas estas vainas que pasan? Y por alguna razón tenemos la sensación de que como que desde el documental entonces uno aborda las cosas, hace unas reflexiones que son otras de las de la ficción, pero en realidad el documental es una ficción, ¿cierto? Entonces también está esa ilusión en donde el documental no es ficción. Sí, no, absolutamente. Y entonces, por ejemplo, con esta película pasa, a mí me encantan esos lugares en donde cuando te trastornan el lenguaje, como que no te dejan... Últimamente cada vez más me gusta ese lugar en donde no estás viendo esa misma narrativa que ya ahora en todas las plataformas y todo está pasando, es como que todo es un poco lo mismo, así sea diferente y tenga sus innovaciones, todo, pero todo se vuelve un poco lo mismo. Y por ejemplo encontrarse con este tipo de lenguaje en donde el ritmo de la película es otro, este tipo de cosas, entonces te hacen como, no te dejan, o sea, te obligan a preguntarte cuál es el lenguaje en el que estamos hablando, ¿sí? Ya no puedo partir de cabezote, una pequeña escena en donde me gustan tres cosas, luego me llevan y entonces uno va ahí como un borreguito, sino que cada 3 o 4 planos te toca preguntarte ¿qué es esto? ¿Cómo me lo está diciendo? ¿De qué me está hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Y me estás hablando de todas estas cosas al mismo tiempo o qué? Porque uno está, entonces, un personaje con otro personaje en tal cosita, así son las ficciones, ¿no? Pero bueno, el documental es esencialmente una ficción, es otra forma de tejer las cosas para reconstruir, entre comillas, esa realidad, pero igual es una ficción, es una manera de contarlas, ¿no? A ver, todos son narrativas. Así digamos, la narrativa de nuestra película no sea convencional. Ahí hay una narrativa, ahí hay un discurso y hay una subjetividad. Yo no diría tanto como si son ficción es ficción y documental también es ficción. Yo creo que los dos son ejercicios de subjetividad. Entonces, mi percepción de la realidad es completamente diferente a la percepción de realidad de cualquiera de nosotros, aún compartiendo alguna mirada política, nacionalidad, bueno, lo que sea. Todos tenemos una subjetividad que nos hace aproximarnos a determinada manera, ¿no? Entonces, lo que está muy loco es la pretendida objetividad del documental, que porque yo estoy hablando de cosas que pasaron en el mundo real, en el mundo material real, entonces es un ejercicio objetivo, por supuesto que no, o sea... Y a mí también en nuestra película, me interesaba mucho liberarme de esa idea de objetividad. O sea, es como, no hay, pero tampoco es capricho, es mi percepción y esa es mi construcción y yo la puedo compartir con quienes la quieran compartir o no, o debatir, porque al final yo creo que las películas son el punto de partida de una conversación, o deberían serlo idealmente. Pero sí esa idea como de documental es objetivo y el objetivo entonces es verdad, ¿no? Entonces eso no hay cosa más falsa que eso, ¿no? Es la misma construcción de la historia, o sea, la historia que es una narrativa que se hace desde una subjetividad del punto de vista del que tiene el mecanismo para imprimir esa historia, o sea, la historia de la conquista... El que ganó. Está escrita pues por los que escribían, que eran los españoles, o sea, cuando nosotros empezamos a tener esas herramientas, entonces aparece el Inca Garcilaso de la Vega, ¿verdad? Entonces esos son cronistas de 100 años después de la conquista. Entonces, imagínense en ese gap la locura, ¿no? O sea, nosotros tenemos noticias de eso por una gente que eran los invasores. Pero esa es la historia, pues, obviamente es subjetiva, ¿no? Entonces los documentales también. Y a mí me gusta mucho la idea de poner en entredicho todo. O sea, las ficciones, muchas de las ficciones que yo hago tienen mucho documental, o muy no documental, sino como de puesta en abismo, ¿no? Como de esto no es el estándar de la ficción, sino lo que está pasando en la vida real, de pronto se mete en la ficción. Entonces, de la misma manera en el documental me gusta
la idea de demostrar muy explícitamente como la subjetividad y la deliberada intención de no ser informativo. O sea, la información es una mierda, o sea, es una cosa que está que está muy polucionada también y muy erosionada en estas circunstancias de las posverdades y bueno, toda la locura en la que vivimos. Entonces es mejor generar preguntas en vez de botar más información. Hay una cosa que te comenté, Juan Carlos, con respecto yo empecé a ver la película y me entró una llamada y entonces como que me embolaté y me tocó dejarla ahí. Y entonces Juan Carlos me llamó y me dijo, bueno, ¿qué? ¿Ya viste la película? Y dije, no, estoy aquí como embolatado, no la he visto. Pero vi el principio y entonces le dije algo con respecto a las voces en off. Le dije como, pues, no sé qué va a pasar porque cuando empieza la película como con una voz en off y entonces yo pensé que vamos a llegar a estas películas en donde obviamente el director está ahí, es esa voz, como una cosa en donde siempre lo va guiando a uno, como en sus sentimientos o en sus percepciones. Entonces, bueno, ahí, ¿no? Prevención. Alerta. No, fresco, que vas a ver, no te voy a spoilear, pero pasa como 3 o 4 veces. Y entonces, bueno, retomé la película, lo volví a ver, y entonces me pasó una vaina que fue más brutal aún, que fue, efectivamente, entonces, sucede 3 o 4 veces en toda la película que está esa voz, que es la tuya, y entonces lo que me pareció brutal fue el silencio entre cada una, porque era como estar uno mismo en la sala de edición, como en un lugar en donde ese silencio era esa puesta en abismo. Era, no les estoy guiando ni les quiero decir, no es que simplemente entre lo que está pasando y ustedes hay otro layer, ¿no? otro espacio que es invisible en el que estoy yo y no necesito estar hablando y diciendo que me acuerdo y qué tal, sino que ese canal se mantiene ahí y ese silencio se vuelve mucho más angustioso porque uno sí siente y te iba a preguntar esa vaina técnica, ustedes los archivos que los sacaron de magnético y los metieron o los filmaron en una pantalla. No, los archivos estaban digitalizados. Ok. Te lo pregunto porque en un momento, como con esa sensación de uno estar, de pronto es porque uno ya sabe, digamos, cómo funciona la producción de una película, pero estar en esa sala de edición en donde los ruidos son distintos, ¿no? Uno va para adelante, para atrás, y las imágenes, entonces uno en ese proceso creativo ahí está en otro lugar muy potente, pero entonces pasaba con las imágenes del show que sientes que es como obvio, es totalmente bidimensional y se te vuelve angustiosamente, sí, como existencial el hecho de que la pantalla es plana, no te está mostrando, no hay algo adentro, ¿no? Como esa ilusión, una vez más, es parte de la construcción del mensaje, del dispositivo que te están usando. Bueno, brutal. Yo adoro a Charly García y cuando yo estaba haciendo la película, ahora que dices lo de la pantalla, yo sentía a veces... Adoramos. Sentía como ojos de videotape, o sea, pero el título de la canción, a mí siempre me pareció una locura el título de esa canción. Y haciendo esta película pensaba justamente como en la relación que uno genera con el dispositivo televisión y con la angustia, que la película es muy angustiante por las imágenes que tiene, pero también como esta cosa que chévere que lo hayas como también sentido así, y es como estar atrapado en esa mirada, en esa cosa que uno sabe que es real, pero no es real, pero uno no está ahí, pero las imágenes lo definen, pero no, es angustiante, pues a mí ese material siempre me pareció muy angustiante, pero la televisión, ahora que lo pienso, me parece un aparato angustiante, como filosóficamente, sí. Pues. Como Videodrome, como la película esta de Cronenberg, la pantalla y el televisor que te come. Y nos come, o sea, en la película también siento que se come esas vidas porque las fagocita de alguna manera, o sea, te uso como el muerto para mostrar, pero no existes. O sea, es que negarle en los nombres a las personas es negar su existencia y su paso por el mundo, así no estén más.
Entonces eso de verdad es una cosa muy violenta que la televisión siempre la escuda es que el tiempo, pero o sea, se van a poner a hablar de fútbol 15 minutos porque no dicen esos 39 muertos de las masacres en La Negra o en las de las bananeras que aparecen en la película. ¿Por qué no los ponen? ¿Por qué no los nombran? ¿No? Es porque son campesinos, es porque también ese número contribuye a crear como más pánico o más normalización. Cualquiera de las dos es funcional para ese estado de las cosas, ¿no? Pero además, en ese lugar que estamos hablando, que crea la película, que me parece que la película como que se lo empieza a decir, como que se sale de la pantalla, ahora se siente y lo mete uno en ese lugar, y ahí está esa puesta en abismo una vez más, súper chévere, de que realmente lo que tú dices de que las imágenes que fagocitan a esos personajes de allá, en realidad están fagocitando a uno. Uno es el que está siendo fagocitado Obvio. por la pantalla, y como Sí, a mí eso me pareció más como doloroso realmente en la película, era darse cuenta uno como casi que si uno se mirara hacia adentro se daría cuenta que piensa que no, que está feliz o que tiene dólares, y en realidad tiene un hueco negro de lo que le conectaron y de cómo uno vive con con esa información, con ese discurso así zombie. No, ni siquiera, o sea, no, fue brutal esa sensación, como decir, wow, yo tengo eso adentro de mí. Y lo tenía ya guardado, y probablemente era una de las formas de ver. Y otra vez, la puesta en abismo de uno verse, viéndose así pues como de contaminado, de realmente dominado por ese, ¿quién? Porque ¿qué es? Como los medios, los sicarios, o sea, ¿quiénes son? No, para mí el estado de las cosas, sí. El estado de las cosas que viene de una clase y de una dirigencia que siempre ha estado ahí para organizar las cosas que les convienen. Pero mira que otra vez, porque la dirigencia es la que está al lado de los ataúdes y termina dentro de los ataúdes, entonces también es una cosa súper... Claro, pero esa era una dirigencia disidente, claro, o sea, el que llega al poder no es Galán, es Gaviria. Y hay otra cosa, además, el tema bestial, que también aparece en nuestra película, es que cuando la dirigencia aparece, ni siquiera sabe dónde putas está. Estaba el ministro de Agricultura, ¿cómo es? ¿Qué pueblo es el que estamos aquí? A ver, alguien que me sople, puta, no tengo ni idea dónde estoy. ¿Cuántos es que son los muertos? O sea, no saben dónde están parados literalmente, ¿no? Y creo que siempre ha pasado eso. O sea, creo que hasta ahora es que estamos oyendo el grito, las campanas que nos despiertan de relacionar ese malvado, ese horror, son los que se pararon enfrente de nosotros a decirnos: esta noche ha sido terrible, ha habido masacres. Pero es que la hice yo. Nadie nos dijo, hasta ahora es que estamos viendo ese detrás, ese que Gaviria, Belisario, Barco, por lo que fuera, ni hablar del señor Álvaro Uribe Vélez, pues, o sea, la verdadera mafia, el verdadero horror, el verdadero terror, no fue Pablo Escobar, han sido estos señores que están camuflados sí, no vamos a decir que Pablo Escobar sea una persona excelsa, ¿no? Pero sencillamente fue una herramienta. Y ahí hay una vaina muy potente con lo de la violencia, y es que realmente, digamos que el concepto que uno aprendió de violencia es como eso, sangre, ¡pum!, ¡ay, dolor!, ¡ah! Pero hay una vaina muy violenta en ese silenciamiento, en ese mantener, no sé, como en esa ignorancia, en ese juego moral, lo que tú decías de los pezones, es mucho más violento, ¿no? Como esa cosa de adormecer a todo el mundo, que pues sí, no le pegas, no lo maltratas físicamente, pero lo alienas, y eso es de una violencia. Y esa violencia, profunda. pues obviamente, esa de la que hablas del silenciamiento, pues ha sido la que traemos hasta el día de hoy. O sea, digamos que la aniquilación de todas las variedades de izquierda que podrían haber existido en este país en un periodo tan corto, pues finalmente lo que hace es que todo el mundo tenga mucho miedo, ¿no? Mi mamá es una persona muy activa políticamente, y mi mamá llegó a un punto en el que es como, yo digo algo en la casa y es, habla pasito porque los vecinos
¿no? Porque tiene mucho miedo, pero porque obviamente pues le mataron a la mitad de sus amigos, o sea, esa es la herramienta también, ¿no? De esta clase de procedimientos, es que generas un estado muy caótico que en el tiempo te trae otros resultados, y es la domesticación. O sea, nosotros hemos estado absolutamente domesticados en este tiempo. Y ahora que decías lo de Love, me acordé, el Love, yo no quería Love en la película, o sea, al principio cuando la empecé a pensar, pero yo me grababa como notas, ideas, viendo el material. Lo hice, por suerte, con una grabadora buena, entonces grababa muchas cosas. Y entre esas cosas hay muchas veces que estoy llorando en ese material, y hay uno que es impresionante porque yo estoy ni siquiera me acordaba cómo estaba ese día. Después que lo escuché dije, pucha, esta película me está haciendo daño. Y era muy tenaz porque yo lloraba y decía, ¿cómo sobrevivimos como sociedad a eso? O sea, ¿cómo pudimos llegar hasta ahí? ¿Cómo atravesamos este Hades? ¿Y a dónde estamos? Y o sea, ¿cuáles son las consecuencias de una sociedad que pasa por semejante delirio? Y claro, yo muestro una pequeña cosilla, pero luego todo lo demás. Entonces No, eso fueron 2 años. Lo que mostrás, ¿no? Pero fueron décadas. Fueron muchas décadas. Entonces, me preguntaba mucho esas cosas. Y de ahí salió el Love. El Love yo nunca lo grabé como, bueno, esta es la película, entonces ahora vamos a decir esto. Sino como, así como jugaba con el material de archivo, cogí pedazos de esas cosas que yo me grababa diciendo y las ponía aleatoriamente y veía un poco cómo funcionaban. Pero, claro, al principio dije, no quiero nada, después es como, sí debería tener algo, a ver cómo funciona esto. Y lo pensé por un teaser que hice, y el teaser pues sí tenía que tener un off, porque un teaser de esa película es como, no sé, es como una cachetada, ¿no? Como no puedes interpretar esa obra de Caro de Defienda su talento, que es que le da una cachetada al crítico sin todo el contexto de la obra, sino es solamente el sopapo. Entonces, haciendo ese teaser como que dije, sí necesito algo con el off. Pero a mí me gustó mucho al final como ese ejercicio de, claro, la película tiene una autora, está ahí, va a estar con ustedes en esta película, y es desde este punto, desde donde les voy a hablar de esta película, y es yo, en ese momento, tengo esa edad, y esto fue lo que yo vi, yo y todos nosotros. Y de ahí en adelante Love es muy, pues tú lo mencionas, son 4 intervenciones. Creo que la última es la que más conflicto generaba, tanto para mí como para como con Sebastián, porque a mí me parecía un poco too much, ¿no? Cuando yo hablo de la sangre, mi relación con la sangre y no sé qué. Pero bueno, a Sebas le parecía como muy contundente, pero yo peleé mucho con esa idea de mi voz en la película, justamente por lo que más o menos decías vos hace un rato, y es como, o sea, yo no soy Godard, que puede hablar durante toda una película diciéndonos cosas, pero pues es Godard, ¿no? Y además Godard a los 90 años, o sea, también no está diciendo, es un pendejo de 40. Entonces, yo no siento que tenga tantas cosas que decir, creo que puedo seducir con ideas para que conversemos después, pero yo quería evitar sistemáticamente esa idea de yo me sentí yo, y yo yo no estoy ahí en esas imágenes, por eso lo digo. Entonces era como construir el off desde esa micro cosa, como de que está, pero y como que te abandona. Y también es un fantasma, o sea, esa voz es alguien que puede estar ahí o puede ser un fantasma también. Pero además te iba a decir que tiene una cosa muy particular, porque justamente ese silencio, normalmente esas voces off es como a jalarte hacia dentro de la película, ¿no? Como a llevarte dentro de la película, y entonces te cuenta como lo que te está pasando dentro de la película. Y en este caso lo que pasa es lo contrario, justamente es como que se crea ese espacio que es como la película está pasando allá. Sí, hay una distancia, y ese silencio ocurre porque
pues porque estás diciendo, más que conversarte y comentarte lo que está pasando, es 2 o 3 cosas que te digo y el resto es como una respiración. Tú estás acá afuera de la película, yo lo veo como una sala de edición, como una cosa así negra, oscura, tú solo, muerto del susto, y no te puedes salir de ahí. No es como que estés dentro de la película, sino que la película se te sale y te come. Hay una... Cuando vos mencionabas que nosotros la pornografía en la violencia es aceptada en el mundo, pero mostrar una teta es complicadísimo, ¿no? Y yo tengo una asomo explicación y es por la religión. La gente carga un crucifijo donde un man que lo mataron ahí echando sangre y se lo cuelga acá, los que creen. Y en todas las iglesias hay, y las imágenes son bestiales, un man que torturaron y luego lo mataron de la peor manera, y está colgado ahí en todas partes, y hay imágenes, pero la Virgen María es virgen, ¿no? Ni siquiera para concebirlo usó su cuerpo. No sé, tal vez desde ahí viene esa explicación de por qué somos tan morbosos con la violencia, y a ver, que somos morbosos para todo, pero es mucho más fácil exponer algo violento que algo que tenga que ver con nuestro cuerpo. Toca taparlo, no ser que esté muerto y haya sido baleado. Sí, no, de acuerdo. Y bueno, y eso sí es los ortodoxos rusos tienen los ortodoxos, porque también los ucranianos dicen que la iglesia ortodoxa es de ellos, y los griegos, los ortodoxos tienen una iconografía muy diferente. Es súper bonita, sonríen y no hay esa cosa como el Cristo de ellos, está vestido, es luminoso, claro, es como, soy muerto, pero es que, todos nosotros creo que tuvimos, o en la casa de nuestra mamá, de nuestra abuela, alguna tía, el Sagrado Corazón de Jesús. Mi abuela pintaba y tenía varios Sagrados Corazón de Jesús. El Santo Ecce Homo. Teníamos nosotros en la casa una estatuita que es un horror esa cosa. Pero es que el Sagrado Corazón de Jesús es un man con el corazón afuera, con una corona de espinas en el corazón y llora, era como, además mi abuela, hubo un tiempo que toda su pintura era muy oscura, era como medieval, divino, y esos Sagrados Corazones, yo veía eso y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y no iba ni a misa, la pinche loca. Lo que pasa es que no sé por qué le gustaba esa imagen tanto, pero todos Yo le dije una vez a mi mamá que eso me parecía demente, que, era como si cargáramos una silla eléctrica en el pecho. ¿Cómo así que uno carga una cruz? Bueno, sí puede ser que estemos vinculados con esa narrativa o con esa fascinación de alguna manera con la gráfica, lo gráfico de la violencia. A través de eso. Pues de todas maneras lo que sirve la película sí es eso, hacer esa catarsis, ¿no? Poder ir a unos lugares súper oscuros y profundos y poder hacer una pequeña terapia con esa vaina. Sí, yo creo que, para mí fue obviamente muy, muy catártico cuando yo estuve como en un par de eventos de desarrollo. Y hubo uno en Suiza donde era una locura porque mucha gente pues me conocía como productora, no sé qué, yo me sentaba a hacer el pitch y yo me sentaba y empezaba a llorar, pero era impresionante. Entonces la gente se asustaba, como es hija de alguien que matan en la película. Y yo, no es necesario, ¿sabes? Uno puede empatizar con el dolor de los otros sin ser necesariamente una víctima directa. Justamente lo que nos ha pasado es que perdimos la capacidad de sentir el dolor del otro como mi dolor, ¿no? Entonces yo veo, habiendo trabajado tanto en ese material, pero no solo los niños, la escena, hay una escena cuando sabemos que Pizarro está muerto, que hay una reacción como súper violenta afuera de la clínica. A mí esa escena siempre como que me lleva a unos lugares muy oscuros. Y yo creo que la película tiene esta doble condición como que a mí me parece fascinante ahora descubriéndola, porque uno hace las películas y es como tener un cachorro, y el cachorro va creciendo mientras la película va existiendo con la gente, ¿no? Entonces, en Colombia
creo que la película tiene un sentido muy diferente, por supuesto. En nuestra generación tiene un sentido muy diferente. Pues la gente más joven es como, qué susto, pero también qué curiosidad saber qué es lo que pasó, porque es que nosotros también hemos cortado el fluido histórico del país. O sea, Uribe llegó y dijo durante 8 años que acá no había conflicto, no había guerra, no pasaba nada y nunca había pasado nada, y que nuestro único problema era en ese momento las FARC y que pudiéramos ir a las fincas, ¿no? Y todo lo demás fue como que se arrancó de tajo. Entonces, esta película la ve gente de 20 años y para ellos es un descubrimiento, pero también una forma de entender una generación, que es la nuestra, que les parece muy rara, que les parece muy desesperanzada, como que yo haciendo la película me di cuenta de eso, de que teníamos un montón de tristeza, que nadie nos ayudaba a sacar, que nosotros no somos Argentina, que los niños desde que tienen 2 años van básicamente al psicoanalista. Entonces acá no tenemos una tradición de psicoanálisis ni de ningún tipo de ayuda psicológica y hemos atravesado por un trauma que creo que la película ayuda y yo no creo que las películas deban ayudar para nada, pero cuando veo cómo reaccionan los colombianos a la película, sí creo que es interesante verla también como un dispositivo de liberación, que es una liberación que no es desde la belleza, como desde un lugar luminoso, sino desde un lugar oscuro. Y yo creo que hay que transitar la oscuridad para poder llegar a un lugar más luminoso. Y por el otro lado, ese mismo artefacto en un público que no es colombiano, que no tiene ni idea de nada, pues descubre también el dolor de otros, también se hace unas preguntas sobre las imágenes muy diferentes y creo que genera unos vínculos con Colombia muy renovados también, ¿no? En Argentina, claro, los argentinos pasaron por una dictadura y veían esa película y me preguntaban, pero bueno, ¿qué pasó en ese país? Y bueno, uno no puede responder eso porque uno no se explica qué pasó acá. Pero hay una reconexión también a través de ese material como con otras realidades y eso me parece muy, muy chévere porque justamente al no ser historiográfica, la película conecta con esas emociones, como con los vascos también conectan súper fuerte con esa película. Sí, o sea, como que por donde se ha movido, los españoles, los franceses, bueno, no, realmente la vida de la película ha sido linda. Es que lo que vos decís es que las naciones han tenido traumas, ¿no? Los españoles con Franco, obviamente. Sí. El personaje que estaba aquí, que es el director del Instituto Cervantes acá, me dijo, después de verla, me dijo, ¿sabes? En España durante Franco, 300.000 niños fueron entregados a otras familias por el sistema. Entonces, claro, y más allá de los desaparecidos que hasta ahora están recuperando. Entonces, pues claro, uno se empatiza desde el hoyo, ¿no? Desde el oscuro, sí, bueno, no es solamente que hubo un señor que quiso inundar de cocaína el mundo, sino, es que hay un mierdero allá inexplicable que hasta ahora alguien o muchos intentan de ver qué fue lo que pasó, pero creo que, no sé, nos faltan pero además, décadas. La película ¿no? No es sobre lo que pasó, o sea, la película claramente no es sobre la historia, ¿no? No, claro, no, lo digo en el sentido de... Hay como una cronología, de hecho no la hay para nada, o sea, puede que pasen cosas, lo que hablamos de los... No es cierto, pero digo, lo que pasó con el país... Los ataúdes es más un tema de cómo lo recordamos, cómo construimos esa memoria, cómo la visitamos, cómo esas imágenes de ese noticiero, de ese avaliamiento de este líder, que están ahí guardadas y cómo las vemos una vez, 2, 3, 4, 5 y cuando te metes ahí al pixel en esa época no era pixel, pero ya era lo magnético, y cómo finalmente esa confusión de esa memoria y cómo ahí se vuelve doloroso, realmente es como wow, o sea, así me acuerdo que era toda esa confusión, salir a la calle y no saber qué podía pasar, porque podía haber bombas, o sea, era un miedo muy potente.
Era, ¿no? Y en un momento uno sí se logra volver a través del dispositivo a ese lugar de la memoria. Uf, porque no es de que no se trata de explicar lo que pasó. No creo que se trate de eso, ¿no? No, para nada. Justo un amigo escribía, cuando la pasé en Nueva York, decía como que él con esa película le había pasado algo como lo que escribes, que es, hay unas terapias de hipnosis para reconectarse con eventos traumáticos. Y que la película le había parecido una hipnosis que lo conectaba con eso, con el horror, y que lo hizo decir como, uy, sí tengo una huella de esto y sí tengo cosas que solucionar y sí me afectó, porque yo creo que siempre nos hemos definido como sobrevivimos y somos resilientes y, ¿no? Y sí, pues acá estamos sentados hablando, pero las consecuencias de esa hiperexposición, pues creo que nos falta reentenderlas, ¿no? Y hay cosas que sí son obvias, de ser insensibles, de ser apáticos, de no sé qué, pero bueno, también de pronto hay otro montón de cosas que tienen que ver con nuestro día a día, con cómo nos relacionamos en lo más mínimo. Por supuesto, creo que tiene un montón de relevancia en nuestra representación, porque es lo que yo me dedico, ¿no? O sea, la representación en imágenes. Esas imágenes tienen que ver con el cine de ficción que hacemos, y esas imágenes tienen que ver con la plástica que tenemos, y esas imágenes tienen que ver con todos los esfuerzos de narrativa que tenemos, porque por algún lado están tratando de emerger esos mensajes, y esas oscuridades están como mirando por dónde se subliman, ¿no? Casi que la segunda parte de esta película podría ser un poco lo mismo, pero con las telenovelas. O sea, encontrar ahí como ese lugar sería como nuestra película, nuestra telenovela. Podría ser. Interesante, porque también sería chévere ver como a través de esas narrativas, esas historias, qué era lo que estaba pasando. Ahí te dejo el dato. Bueno, lo pensaré. Bueno, se nos alargó esta vaina, está bien, muy chévere. No sé si quieran agregar algo más de Yo les voy a recomendar una película que me vi el otro día que se llama There Will Be No More Night, Eleanor Weber, Francia 2020. Y la quería como citar hace un rato, pero bueno, no, ahí como a manera de podcast. ¿La has visto? No. Increíble, como es un documental también sobre el manejo de las imágenes de los pilotos de guerra. Y entonces toda la película son imágenes de dron. Y bueno, no les quiero spoilear más, pero también... Haruki tiene una película así sobre los drones. O sea, específicamente. Pues esta película les dejo esa conexión porque también creo que hay esta cosa muy plástica, en un momento ya se vuelve una cosa tremenda, y de cómo nos están observando. O sea, recomendada, me parece que como la cereza sobre el pastel, y conectar una película con otra película. Perfecto. Nuestra película con otra película, con la de ella. Bueno, gracias por la recomendación. Gracias. Antes de finalizar, quiero recordarle a los que nos escucharon que somos Cine con Acento, que estamos en conacento.com y que nos encuentran en Twitter y en Instagram también como Con Acento Podcast. A Diana y a Tomás, muchísimas gracias por todo este tiempo de su mañana de sábado para compartir con nosotros sobre la película que está estrenando, el documental que está estrenando Diana ya en Colombia. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, chao. Gracias.